Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y es un gusto y un placer acompañarte en una clase más correspondiente a la asignatura de enfoque docente del siglo XXI dentro del marco curricular de la licenciatura en pedagogía aquí en la Universidad CETEC. Es un gusto y un placer para mí acompañarte en una clase más de esta asignatura, ya en la corta clase. Espero que ya estés bien listo ahí con tu proyecto, que estés realizando tus trabajos y sobre todo que tengas a la mano lápiz y papel porque vamos a trabajar bastante en la clase del día de hoy, ya que te voy a compartir los temas de inicio para el día de hoy. Vamos a ahondar en los conocimientos de dos autores que para el siglo XXI han sentado las bases sobre una concepción, una cosmovisión de ver el mundo, ¿no? No solo de manera educativa, sino darle un realce pedagógico a la figura del docente. Y es que muchos de ellos, como ya revisamos en la clase pasada, con el caso de Perrenot y de Sabalza, recuerda que es francés Perrenot, de Sabalza, han hecho estudios sobre las nuevas necesidades que vislumbra el docente en el día a día. Así es que vamos a darle un poquito mm, de realce a esta situación. Te voy a compartir pantalla para que tengamos súper a la mano la información correspondiente a la clase. Ok, pues atendiendo, vámonos de lleno con la clase número 4. Te repito, te doy la bienvenida. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que vimos la clase pasada y es que estuvimos viendo los modelos de Perrenot y de Sabalza, ¿no? Un poco de la formación por competencias. Ya hablábamos en el caso específico de Perrenot, de las 10 competencias, organizar y animar situaciones de aprendizaje, y que cada una de las competencias docentes llevaban a una serie de competencias de mayor grado de especificidad, y que el cumplimiento de las particularidades, por ejemplo, esta y esta, nos iba a dar el desarrollo en un marco referencial de las siguientes, ¿no? Y así hablamos un poquito de cada una hasta que llegamos al caso de Zabalza, ¿no? Por ahí desarrollamos una conclusión, y Zabalza igual nos ha hablado del profesorado a través de sus tres publicaciones: la de la didáctica de la educación infantil, el practicum y las prácticas en empresas. Obviamente, perdón, hablando de la formación universitaria, ¿no? Competencias docentes, pero del profesorado universitario. Por ahí decimos una mnemotécnica, ¿no? PLA, D, FA, UTI. Planear el aprendizaje, definir los contenidos disciplinares, facilitar el entendimiento y utilizar las nuevas tecnologías. De esta forma, encontrábamos, pues sí, ¿no? En Zabalza esta manera de desarrollar al profesorado a partir de la formación universitaria. Ahora toca el turno, me voy tantito, permíteme, toca el turno para uno de los principales representantes de la pedagogía contemporánea. Tal es el caso de John Dewey. ¿Sale? John Dewey, nacido en Burlington en 1859, específicamente en New York,
En 1952 es el año en que fallece, ¿no? Burlington representa la cuna del autor, y es que el filósofo, ojo aquí, el filósofo, pedagogo y psicólogo, tres áreas diferentes de formación profesional: filosofía, pedagogía y psicología. Esto es el margen profesional de John Dewey, ¿no? Él nació en una ciudadela del yanquismo, lo que conocemos actualmente como el yanquismo de Nueva Inglaterra, en el seno de una familia de colonizadores de humilde origen. Y es que en este mismo año, en el que nace, perdón, John Dewey en 1859, aparece el origen de las especies de Charles Darwin. Quizá no es una, o sea, es una coincidencia normal si así lo quieren ver, pero eh, pues no es casualidad, o sea, es una coincidencia, pero no es casualidad que en ese año se haya marcado pauta en la historia. Yo te voy a decir por qué. Porque el yanquismo, que les digo, conocemos en la actualidad, y el darwinismo fueron los dos puntos iniciales de una actividad filosófica empezada en una época que hoy conocemos como arcaica y que habría de terminar en 1952. Ambas filosofías tuvieron repercusiones mundiales, ya que hasta el día de hoy podemos notarla, ¿no? El yanquismo, esta parte filosófica de concebir a una persona por el lugar donde nació y por defender las raíces socioculturales y antropológicas. Y el darwinismo, ¿no? Esta teoría que nos postula el origen de las especies y que fundamenta todavía más esta parte del yanquismo. Los fundamentos no racionales del pensamiento de John Dewey se apoyan en la tradición yanqui. Ojo con este estudio que vamos a realizar. Mm, a partir pues sí, de esta concepción, la práctica es de manera obstinada en qué situación, en el empirismo del sentido común y nada absurdo, procedentes de los tiempos de Benjamin Franklin, quien es como John Dewey consideraba que los objetivos legítimos, la mentalidad y el método experimental eh, eran importantes, ¿no? De esta manera, las tradiciones estrictamente filosóficas y morales de Nueva Inglaterra, que es conocido como en cuanto al desarrollo cultural, es observada como el yanquismo, son denominadas de una manera normal como puritanas. Estas actividades no dejaron huella en el autor, ¿sale? Pero sí se pueden observar, no es como una característica principal, pero sí se pueden observar, ¿ok? La estructura racional por él elevada sobre los mencionados fundamentos deriva de Charles Darwin. En el pensamiento de Dewey, la mente humana es un producto de la evolución biológica, un instrumento que como cuello de jirafa se ha ido desarrollando para permitir la adaptación y supervivencia del organismo en el mundo físico. Ojo con lo que estamos diciendo, ¿eh? La estructura racional, es decir, nuestra manera de pensar con sentido eh, de Dewey está basada en los conceptos científicos de la evolución biológica, de manera que este pensamiento racional es un instrumento desarrollable, capaz de manifestarse dependiendo del grado de supervivencia de una persona en determinado contexto. La inteligencia, pues, debería ser utilizada, juzgada y modificada de acuerdo con su eficacia práctica de instrumento de subsistencia. ¿Sale? No solo para vivir, sino para supervivir, perdón, supervivir y super.
Ahora, vamos a ahondar un poquito en la historia de vida para entender un poquito más al autor. Ok, en este sentido, la juventud del autor fue una juventud casi rural. Sus años de universidad transcurrieron en el este de Nueva Inglaterra, 1884. Sin embargo, inició la actividad docente en el Midwest, es decir, eh, o sea, no del otro lado, sino a la mitad, ¿no? Donde vivió durante los 20 años siguientes. De esta región se da su liberalismo americano, como, no como una parte contrapuesta, sino como una parte que complementa al, al propio, perdón, que complementa al propio autor, ¿no? Es decir, se chapó un poco a la antigua, ¿no? Siempre siendo el intérprete de su propia forma de pensar, no conveniendo o empatando con lo que ya platicábamos del yanquismo. El contacto en sus últimos años de estudio con la obra de Hegel había dejado en él un pozo permanente, ¿no? Él mismo lo afirma, ya que su pensamiento había cambiado de acuerdo a esta doctrina filosófica. El intento de una nueva interpretación del filósofo alemán en esos términos, en ese contexto, donde ya se acuñaba el término yanquismo, y donde ya se había complementado con una filosofía darwiniana, fue el primer paso en la elaboración de lo que habría de llegar a ser el instrumentalismo. Ojo, ojo en cómo nace. Sale el instrumentalismo, es una teoría y nombre que resultaron variantes de lo que el autor contemporáneo William James denominó como pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? Ojo con lo que vamos a ver más adelante, pero quiero que pongan principal énfasis en esta parte que estamos revisando porque ambas teorías y ambas concepciones y doctrinas de la ciencia le dan el contexto al autor para que pueda desarrollar sus ideas. ¿Sale? Entonces, en este sentido, eh, William James titula de alguna forma los estudios de John Dewey como pragmáticos y ahorita vamos a ver por qué se le conoce como padre del pragmatismo. Ok, continuamos revisando y es que la primera obra publicada por Dewey fue eh, Psychology en 1887 de una forma pues significativa, entró con, digámoslo, con pie derecho al mundo científico. Y es que en ella el autor demostraba que la naturaleza y la función instrumental de la inteligencia son el principio esencial del pensamiento filosófico. ¿Ok? La filosofía da a entender allí que no es una parienta de la psicología. Ojo con la palabra, ¿eh? Ojo con la palabra que en términos del autor se utiliza, ¿no? La inteligencia no es este, una parienta de la psicología, sino que es una hija, pues no reconocida o una hija diferente, se los dejo aquí, de la misma. La forma de esta descendiente, perdón, pues así de la filosofía,
empieza a aparecer en esbozos de una teoría crítica de la ética. Un título realizado en el año de 1981 que 3 años después se convierte en el estudio de la ética. Entre estas dos obras y la explicación que Dewey nos da del desarrollo que se va produciendo de aquí de esbozos de una teoría crítica al estudio de la ética, surgieron los principios de la psicología de James, ¿ok? Quien después de Hegel ejerció sobre su ideología la mayor influencia. Estos estudios iniciales sobre las bases psicológicas de la ética provocarían la virtual reacción de esta en muy pocas áreas de sus componentes. Entonces, de esta forma, Dewey ya vislumbraba algunas situaciones que por ahí podían fundamentar su quehacer de investigador o metodológico al momento. Dewey había empezado a aplicar la teoría instrumentalista a otros ámbitos. ¿A qué tipo de ámbitos? A la educación, a la lógica. De estos existieron unas conclusiones alabadas por unos y condenadas por otros, contribuyendo a la aparición de revoluciones de alcance mundial. Eh, para el año de 1894 llega a la Universidad de Chicago e inicia un curso experimental fundamentado en los principios de la doctrina instrumentalista, que como ya revisábamos surge de una manera, pues, contextualizada, por decirlo de alguna forma. Sus principios pedagógicos son renunciar totalmente a los métodos y objetivos tradicionales de la enseñanza y fueron expuestos en términos de escuela y sociedad. Se publica en el año de 1903. Dewey sitúa el fin de la educación en el adiestramiento de los hombres en la adaptación. Ojo, porque aquí ya empiezan a haber datos sumamente interesantes. Permítanme un tantito. Ok, sitúa el fin de la educación en el adiestramiento de los hombres, en la adaptación a su ambiente y en la reconstrucción de este de la manera más adecuada a sus deseos y sus necesidades. Ojísimo con lo que estamos observando. El fin de la educación es adiestrar a los hombres para que sean capaces de adaptarse a su ambiente y en la reconstrucción de su ambiente de tal manera que el ambiente se adecue a sus deseos y a sus necesidades. El razonamiento inspirado en la mentalidad norteamericana de la iniciativa práctica en su forma más inteligente era formalmente impecable, solo que había reprocharle el olvido de casi todos los deseos y necesidades, ¿no? Porque, ok, ya tenemos una metodología, pero ahora, ¿cómo le hacemos para empatar todos los deseos y las necesidades? A pesar de que el autor los considera fundamentales para el desarrollo, perdón, para el desarrollo de cada ser humano, eh, él analizaba otra situación, ¿no? La situación de cómo se pueden regular, de cómo se pueden manifestar a favor. Los estudios que habían hecho desde la antigüedad hasta Freud habían analizado el espíritu como esta forma reguladora. Esto desquiciaba de manera natural y como Dewey parecía admitir, pues de manera gustosa, ¿no? El anticuado concepto de alma, porque decían, bueno, ¿qué regula el contexto, las necesidades y los deseos? Existe algo dentro de nosotros que se ha investigado desde el inicio de los tiempos y podría ser este ente regulador, ¿no? El que está dando paso al desarrollo de una nueva forma de ser, por así decirlo.
En 1916, cuando Dewey publica su tratado Democracia y Educación, el movimiento de la educación progresiva podía considerarse definitivamente que ya estaba poniendo estas ideas en marcha, ¿no? En 1903 habla sobre el Studies in Logical Theory, una obra que en 1938 da lugar a la lógica, la teoría de la investigación, eh, y de manera singular en 1920 a la reconstrucción en filosofía, una acusación plena de la metafísica tradicional y de la práctica misma de la contemplación o de la especulación como fin en sí, en cuanto lujo inútil de las ociosas clases ricas, que ha hablado una persona por ahí, de origen plebeyo, pero en cargos democráticos. De esta manera, pues ya se comenzaron a ver algunos esbozos o algunos fundamentos ya cristalizados o acuñados o consolidados en el marco de las ciencias, ¿no? Los elementos de juicio empleados por Dewey en la comprobación de la verdad, este quehacer filosófico, ponderaban en el valor de una idea, es decir, una idea funciona, una idea produce resultados provechosos o como en otras partes, el problema de lo provechoso, de qué es, qué significa o cuándo sí es provechoso, cuándo no es provechoso. Y es que la cuestión fundamental de la ética clásica no tuvo en la obra de John Dewey una respuesta satisfactoria, y es que para él el provecho se ve equiparado de manera general a lo que determina el crecimiento, el progreso o el mejoramiento, el desarrollo o la evolución. En la base de estas vagas nociones racionalistas existía cierto horror irracional de lo inmóvil y fijo. Eh, la convicción típicamente norteamericana, de lo que ya platicábamos del yanquismo, surge no de manera conductual, sino de manera instintiva, por el propio contexto, eh, y la inmovilidad es por sí misma algo maléfico, ¿no? Esa capacidad que genera el autor a través de su contextualización, sobre todo, perdón, a través de su enculturación, tanto que el movimiento y el cambio resultan ya por solos beneficiosos, es decir, el autor dice, bueno, si yo no me muevo, no puedo evolucionar, ¿no? Pero si me muevo y comienzo a cambiar, estoy evolucionando. Y es ahí donde muchos dicen que se convierte en el padre del pragmatismo, de esta forma filosófica de pensar, de esta forma provechosa de pensar, ¿no? La filosofía de John Dewey encontró un sustento público generalizado, uh, no solo en América, ¿no? Específicamente en Estados Unidos, sino en otros lugares en el cual existiera o se desarrollara la conciencia de una necesidad de cambio. ¿Sale? La impaciencia contra el orden tradicional surgió en estados o en naciones como Rusia, México, China, Turquía, Japón, específicamente en países en donde era necesario un cambio, ¿sale? Gente que empezó a pensar de acuerdo a por qué esto sí se hace, por qué esto no se hace, por qué esto debería de hacerse, por qué estas otras cosas ya no deberían de hacerse. Y en estos países, en este contexto de tiempo generacional, por decirlo de alguna forma, muchos países encontraron en sus ideas sustento para para apoyar o para fundamentar sus ideas, sus formas de pensar. Varios viajes y ciclos de conferencias le llevaron al autor el establecimiento de un contacto directo con estos países, y de manera recíproca tuvieron resultados, ¿no? Porque allá había quien le apoyara y su teoría cobraba cada vez más fuerza. La larga existencia de Dewey le permitió llegar a deplorar ciertas consecuencias ajenas a su liberalismo, perdón, a su liberalismo humanitario.
Algunos movimientos revolucionarios, como ya comentábamos, fueron basados en sus propias teorías. Eh, John Dewey no solo fue lo que platicábamos, un pedagogo, un filósofo, un psicólogo, sino también se desarrolló en el campo de la escritura, pero desde un punto de vista duro, por decirlo de alguna forma, tosco, desviado, carente de atractivo. Y es que este mismo estilo eh, genera que el estudio de sus obras sean del mismo corte que su teoría, ¿no? Un poco pragmáticos. Desarrolló varias interpretaciones instrumentalistas o pragmáticas, naturaleza y conductas humanas, experiencia y naturaleza, la búsqueda de la certeza, el arte como experiencia, experiencia y educación, y libertad y cultura, ¿no? Su teoría de la adaptación a estos contextos, la adaptación evolutiva, tiende cada vez más entre los discípulos más lejanos y cada vez menos a convertirse en una disciplina de conformismo a cualquier norma, una norma mediocre y una especie de sutil y con frecuencia inconsciente tiranía intelectual. ¿Por qué? Porque el evolucionismo radica precisamente en esto mismo, ¿no? En el cambio, en las formas, no, en las formas sí aceptadas, pero no establecidas. La inevitable rebelión contra el duismo en el ámbito educativo ha adquirido la forma de un autoritarismo opuesto que afirma inspirarse en Santo Tomás de Aquino, ya que son ideas absolutamente contrarias. En el caso del pragmatismo, pues podemos entender que es una postura filosófica que defiende que un conocimiento de este mismo concepto filosófico y científico solo puede ser considerado verdadero en función de consecuencias prácticas que puedan ser comprobadas. Y esta postura emerge entre la atmósfera cultural y las inquietudes metafísicas de intelectuales estadounidenses del siglo XIX y alcanzó su auge dentro de las corrientes filosóficas que reaccionaron ante el positivismo, perdón. ¿Y qué podemos entender de algunos conceptos claves? Lo siguiente. Mm, A lo largo del tiempo nos hemos tomado herramientas para asegurarnos que nos podemos adaptar al entorno y que podemos hacer uso de sus elementos. ¿Qué palabras vamos a tomar ahí? Sobrevivir, vivir y supravivir, ¿ok? Estas herramientas han surgido de la filosofía y de la ciencia. El pragmatismo sugiere que la principal tarea de la filosofía y de la ciencia debería ser generar conocimientos prácticos y útiles a dichos propósitos. En otras palabras, la máxima del pragmatismo, anótele ahí, es que las hipótesis deben trazarse de acuerdo con las que serían consecuencias prácticas. Ojo con lo que digo. Las hipótesis, las hipótesis deben trazarse de acuerdo con las consecuencias prácticas, ¿sale? Para que tengan mayor fundamentación y tengan un mayor grado de práctica reflexionada, ¿no? Esta sugerencia ha tenido repercusiones en conceptos e ideas más específicas, por ejemplo, la definición de la verdad, en cómo delimitar el punto de partida de investigación y en la comprensión e importancia de las experiencias. John Dewey nos habla de la verdad, como, a ver, eso lo voy a hacer un poquito más grande. Vayamos ya cada quien en su casa, yo les voy diciendo, ¿sí? La verdad es lo que hace el pragmatismo. Deja de poner atención en la sustancia, en la esencia y la verdad absoluta o la naturaleza de los fenómenos para atender a sus resultados prácticos, lo que es hecho. Así el pensamiento científico y filosófico ya no tiene como finalidad conocer verdades metafísicas, sino generar herramientas necesarias para que podamos hacer uso de lo que nos rodea y adaptarnos a ello según lo que se considera adecuado. En otras palabras, el pensamiento sobre la verdad solo es válido cuando es útil para asegurar la conservación de ciertos modos de vida y sirve para garantizar que tendremos las herramientas necesarias para adaptarnos a ellos. La filosofía y el conocimiento científico tienen un propósito principal, de acuerdo a John Dewey. ¿Cuál es? Detectar y satisfacer necesidades. ¿Cuáles necesidades?
necesidades de supervivencia y de sobrevivencia. ¿Ok? Entonces, de esta manera el contenido de esta manera el contenido de nuestros pensamientos está determinado por la manera en que los usamos. Todos los conceptos que construimos y utilizamos no son una representación infalible sobre la verdad, sino que los encontramos verdaderos a posteriori. ¿Ok? Es decir, tienen una fundamentación al principio de su creación cognitiva, pero se van fundamentando conforme va pasando la práctica y van sucediendo, siempre y cuando se les encuentre una funcionalidad. En contraposición con otras propuestas de la filosofía, mm, el pragmatismo plantea una idea de verdad que no es sustancial, ¿ok? Es absolutamente ajena a la esencia y a lo racional, ¿no? Existe en tanto que es útil. Si no es útil, no existe. ¿Sale? ¿Cuándo es útil? Cuando se conservan los modos de vida. Es una cuestión que se alcanza mediante el terreno de las experiencias y que te vas dando cuenta que en esta ocasión sí sirvió, en esta ocasión no. ¿Qué hablamos sobre la experiencia en términos de Dewey? Lo siguiente. El pragmatismo cuestiona la separación que la filosofía moderna había hecho entre la cognición y la experiencia. Dice que la experiencia es un proceso mediante el cual obtenemos la información que nos ayuda a reconocer nuestras necesidades. Por eso el pragmatismo se ha considerado en algunos contextos una forma de empirismo, una forma de hacer las cosas a través de la experiencia. La experiencia es lo que nos da el material para crear conocimiento, pero no porque contenga información especial, sino que adquirimos esa información cuando entramos en contacto con el mundo exterior, cuando interactuamos y lo experimentamos. Nuestro pensamiento se construye cuando experimentamos cosas que suponemos que están causadas por los elementos externos, pero que en realidad adquieren sentido solo al momento en que las percibimos a través de los sentidos. Quien está experimentando no es un agente pasivo. Es decir, quien está experimentando no está ahí nada más viendo, recibiendo estímulos, sino que está interactuando con esos estímulos, los está viendo y los está desarrollando. Quizás si ustedes quieren de una manera sigilosa, para no decir pasiva, de una manera sigilosa, pero está interactuando con cada uno de los contextos. Esto es un acto instrumentalista del pensamiento, de jugar con lo abstracto y hacerlo tangente. Esto es pragmatismo, lo que en el día de hoy conocemos como pragmatismo. De aquí mismo se deriva una de las críticas del pragmatismo y es que a algunos les parece que esta forma de conocer el mundo no es la adecuada, pero bueno, cada quien lo suyo. Y otra base que sustenta el pragmatismo de Dewey es la investigación, ¿no? Es que a través de la investigación se puede estar en línea con dos conceptos anteriores, la verdad y la experiencia. Ambas sostienen que dentro del pragmatismo, el centro de las inquietudes epistemológicas, es decir, de la veracidad del conocimiento, no debería ser demostrar cómo es que se adquiere un conocimiento o una verdad absoluta sobre un fenómeno. Todo lo contrario, estas inquietudes deben de estar orientadas hacia el entendimiento de cómo podemos crear métodos de investigación que contribuyan a hacer más fácil una idea de progreso. La investigación es una actividad comunal y activa. El método de la ciencia tiene un carácter autocorrectivo, por ejemplo, tiene la posibilidad de ser verificado y que se le otorgue, que se le otorgue un grado de veracidad, ¿no? Que adquiera poder. De esta manera, de este tipo de forma de concebir a las competencias que pueden desarrollar los nuevos docentes, se desprende el método científico como un método experimental. O sea, el método científico es el método más experimental.
Si recordamos en clases anteriores o en asignaturas anteriores, método científico es una comprobación de hechos de primera fuente, pero un método experimental también, ya que estamos elaborando una tesis por primera vez. De esta manera, las investigaciones comienzan planteando un problema de investigación, una situación que se quiere investigar, y nos sirven para reemplazar dudas por creencias establecidas y bien fundamentadas. Entre más establecidas y fundamentadas estén, más valor han de tener. Entonces, de esta forma, el investigador es un sujeto que obtiene material empírico de las intervenciones experimentales y plantea las hipótesis de acuerdo con las consecuencias que tendrían sus propias acciones. Las preguntas de investigación deben de estar destinadas a resolver problemas concretos, y es que la ciencia, sus conceptos y teorías son un instrumento y están destinadas a alcanzar un propósito específico, alcanzar una acción. Pragmatismo de Dewey, a manera de conclusión, se relaciona con la educación de varias maneras. La filosofía de la educación debe ser práctica, relacionada con problemas políticos, sociales, económicos y educativos de la vida diaria. En el pragmatismo, todo pensamiento o creencia está subordinado a la acción. En otras palabras, el conocimiento solo es útil si se aplica en la práctica. Si no, no. Dewey creía que la educación debería de ser experiencia activa y participativa en la que los estudiantes aprendieran haciendo. La educación no debería ser solo un proceso de transmisión de información, sino un proceso de descubrimiento y experimentación. Dewey también creía que la educación debía estar orientada hacia el desarrollo del carácter y la formación de ciudadanos responsables y comprometidos. Te voy a dejar las últimas 4 diapositivas de Matthew Lipman que vamos a ver junto con un video en la clase en vivo. Recuerda que mi nombre es Abraham Gómez y ha sido un gusto y un placer compartir contigo una clase más.